Hoy, en su programa, La Hora del Agricultor, cosechando con conocimiento, conocerá sobre el tema Importancia de los cultivos de cobertura y árboles dispersos. El programa para que el productor mejore su producción de granos básicos, haciendo una agricultura social y ambientalmente responsable. Un programa promovido por el Fondo de Agua y Agricultura Este, Fondo de Agua y Agricultura Norte, AICN, Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte, Acugolfo, CRS y Canal 14 Telemás. Amigo productor, amiga productora, ¿le gustaría saber qué se puede hacer para que su maíz aguante los excesos de lluvia o su maíz resista las excesivas canículas? Quisiera averiguar cómo productores del Cerro Cacahuatique han conseguido mejorar sus rendimientos con la implementación de buenas prácticas agrícolas. Entonces, este es su programa. A lo largo de 10 episodios, iremos acompañándolo en los distintos pasos para sacar una buena cosecha en esta postrera. Se lo explicarán los mismos productores de la red de promotores agrícolas de los municipios de la Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte. Bueno, esta tarde nos hemos reunido acá en este lugar para poder llevar a cabo lo que es, digamos, la escuela, ¿verdad?, de campo. Están compartiendo con nosotros los ingenieros de acuerdo a lo que es el conocimiento, lo que es cómo tratar el cultivo, ¿verdad?, que es algo de que muchas veces se desconoce. Sabemos de que este día estamos aprendiendo lo que es cobertura de suelo, distanciamiento de árboles que tienen que haber en la parcela donde nosotros estamos trabajando. Sabemos de que este día pues hemos aprendido lo que es el sembrado de lo que es el cultivo de cobertura de suelo, como digámoslo es la canavalia, que es una planta que ayuda mucho a mantener la frescura de la tierra cuando hay un tiempo de sequedad. Es algo para nosotros muy importante, porque nosotros con este conocimiento que estamos adquiriendo vamos a compartir en nuestras comunidades con aquellos que todavía desconocen de estos métodos, ¿verdad? Algo de que a nosotros nos llena de mucha satisfacción ser parte de esta escuela. Hoy pues nos encontramos para trabajar esta escuela de campo con el tema cultivos de cobertura y sistemas agroforestales en maíz. Tiene que ver con cultivos de cobertura y pues vamos a hablar un poquito sobre qué son los cultivos de cobertura. No sé quién puede apoyar o aportar algo en cuanto a este tema. ¿Qué entienden o qué conocen ustedes por cultivos de cobertura? Por ejemplo, bueno, mi idea va, no sé, hay opinión para uno. Correcto. Un suelo con cobertura me imagino que es aquel cuando uno trabaja y no quema el rastrojo, sino que queda ahí. Correcto. A eso le llamo yo cobertura. Ahí los demás compañeros. Bien, ¿qué más entendemos nosotros por cobertura? Eso está muy bueno. Pero ¿qué más entendemos por cobertura? Guarda humedad del suelo, ya serían los beneficios de la cobertura. Bien, si ustedes pueden observar, como él dijo, ahí tenemos ese monte seco, ¿sí? ¿Es cobertura, sí o no? Cobertura. Vaya, tenemos esto. ¿Es cobertura, sí o no? Sí. El suelo está cubierto, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, Aquí no hay cobertura. aquí no hay cobertura. ¿Qué pasa si cae la lluvia fuerte directamente sobre ese suelo? Ya nos imaginamos nosotros. El suelito va en el agua, ¿verdad? Sin embargo, si cae aquí, el agua no cae directamente sobre el suelo, cae sobre la hierba. Esto es cobertura. Ahora, esto nosotros le llamamos cobertura natural, ¿verdad? Maleza, cobertura natural. Pero, hoy en día, hay ciertos cultivos que se les llaman cultivos de cobertura mejorados, ¿de acuerdo? O frijoles abonos, ¿ya? Y uno de los más especializados en esta diversidad de frijoles abonos es la canavalia, que es la semillita que sembramos la vez anterior, que por cierto desde aquí se logra ver cómo ha nacido de pareja, ¿verdad? Algunos creo que ya la fueron a ver. Entonces,
Hay otras especies también dentro de los cultivos de cobertura. No sé si aquí los compañeros agrónomos nos ayudan. ¿Qué otras especies conocen como cultivos de cobertura? Tenemos la canavalia, Candul, inclusive el mismo frijol correcto, ¿verdad? Todos los frijoles que nosotros conocemos son conocidos como frijoles o tienen propiedades, ¿verdad? Que entran en la caracterización de frijoles abonos, ¿de acuerdo? Pero los más especializados en capturar nitrógeno, la vez pasada yo les mencionaba, así como nosotros respiramos, hay oxígeno, pero no lo podemos ver a los ojos, ¿verdad? Asimismo hay otros elementos en la atmósfera, ¿de acuerdo? Y entre esos elementos que están en el ambiente está el nitrógeno, ese que compramos así granulado, también está en el ambiente, en el nitrógeno, hay una concentración de nitrógeno. Entonces los frijoles abonos tienen la capacidad de capturar ese nitrógeno atmosférico por medio de las hojas, ¿verdad? Depositarlo en las hojas y llevarlo hasta los raíces. Y esa canavalia, junto a lo que él mencionó, el gandul, el cafelisto o mucuna que se llama, el dolichus y otros frijoles, pero estos son los más especialistas en capturar nitrógeno atmosférico y depositarlo en el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso son importantes los frijoles abonos o cultivos de cobertura. Pues tienen una gran importancia, nos permiten mantener protegido el suelo, ¿verdad? Evitan que la lluvia impacte directamente sobre el suelo, nos ayudan a guardar humedad, como dijo aquí el compañero, y también nos permiten agregar o incorporar materia orgánica al suelo. La materia orgánica en el suelo al final tiene muchos beneficios. Uno de ellos es guardar humedad, ¿verdad? Si queda 2, 3, 4 días sin lluvia, la materia orgánica nos ayuda a que haya mayor cantidad de humedad en el suelo. Además, la materia orgánica con el tiempo se va a descomponer y se va a convertir en nutrientes para el suelo, ¿verdad? Y hay un ciclo biológico donde se recicla, ¿verdad? La planta y vuelve al suelo, se convierte en nutrientes. Solo que ese proceso tarda como bastante tiempo, ¿no? Entonces esto pues es importante, los cultivos de cobertura nos ayudan a abonar el suelo, también nos ayudan a que no crezca mucha maleza, ¿verdad? Mucho monte por la sombra que dan. También sirven pues para la alimentación de los microorganismos cuando se descomponen en el suelo, las bacterias, los hongos, las mismas lombrices, etcétera, ¿verdad? Así es que son como de algunas de las importancias que tienen. Además, hoy en día el hecho de cultivar este tipo de frijoles abonos puede ser también algún motivo de ingreso. Les comentaba que hemos comprado semilla de canavalia 80 hasta $1 la libra. ¿A los cuántos días sembramos la canavalia después de haber sembrado el maíz? 8 días. A los 8 días, ¿verdad? Como proyecto hemos hecho varias pruebas, hemos sembrado a los 15 días después de siembra el maíz, pero el maíz crece mucho y la canavalia tiende a quedarse bajo sombra y desarrollar poco. Lo hemos hecho a los 2, 3 días después de siembra el maíz y de repente la canavalia se nos va muy arriba. Entonces lo ideal pues está por ahí entre 8 y 10 días después de sembrada, ¿verdad? El maíz, sembrar el cultivo de canavalia. ¿Qué distanciamiento lo sembramos? 40 o 50 centímetros, ¿verdad? Más o menos se puede ir sembrando entre postura en medio del surco de maíz. La canavalia es un cultivo que en teoría dice que florea a los 45 días. Nosotros vamos a ver la documentación, dice que a los 45 días. En nuestro clima florea arriba de los 65 días, ¿de acuerdo? Dentro del manejo, porque es muy buena la pregunta que usted hizo, dentro del manejo de la canavalia se recomienda que a los 65 días, cuando ella empieza a florear, es el punto óptimo para cortarla. Si nosotros la queremos solo para cobertura del suelo, ¿me entienden? El momento óptimo es cuando empieza la floración. En ese momento ella tiene la mayor cantidad de nitrógeno atmosférico capturado, lo tiene en todo el sistema de la soja, en toda la biomasa, digamos, ¿de acuerdo? Porque cuando la planta llega a formar la vaina, todo lo que es el nutriente ella lo deposita en la semilla, en la vaina, y queda pobre todo lo demás de la planta, ¿de acuerdo? Nosotros queremos abonar el suelo y ese es nuestro objetivo con la canavalia, tenemos que podarla a los 65 días, 70 días cuando inicia la floración. Pero es importante que no perdamos de vista dejar 1 o 2 surcos para sacar semilla, ¿de acuerdo? O haber sembrado en una área aparte, especialmente con el objetivo de sacar semilla.
Los abonos verdes son cultivos que nosotros utilizamos para recuperar lo que es la fertilidad de los suelos. La planta que nosotros empleamos es una especie conocida normalmente como canavalia. Los abonos verdes principalmente pues tienen una gran importancia, pues, ya que forman una gran cobertura sobre el suelo, ¿verdad? Permitiendo una mejor infiltración de las aguas lluvias, manteniendo más humedad, mejorando lo que es la parte del suelo con la materia orgánica, etc. Tenemos algunas experiencias donde ya hay 2 o 3 años consecutivos sembrando frijoles abonos y pues los productores van viendo los resultados, ¿verdad? En su cultivo, principalmente cuando hay algunos espacios de sequía. Han habido muchos cambios, porque una de las cosas que nosotros teníamos ahí es que no había cobertura en el suelo, sino que estaba sin nada, ¿verdad? Estaba desnudo, se puede decir, ¿verdad? Entonces ya con esto se incorporaba todo esto al suelo y ya mejoró la calidad del suelo. Son especies que nos ayudan a recuperar, digamos, el nitrógeno que está en el ambiente, que es incorporado por medio de sus hojas al suelo, y eso nos ayuda a recuperar lo que es la fertilidad. Se ve como cuando el frijol natural que nosotros sembramos, que cuando se siembra frijol el cultivo es mejor. Entonces estos abonos también tienen esa misma característica. El otro temita a mencionar en esta tarde es lo que yo les decía, los sistemas SAF, que entendemos nosotros por sistemas agroforestales. ¿En qué consiste el sistema agroforestal? Simplemente que en el terreno o dentro de toda la plantación, la milpa, el cultivo, hayan una diversidad de árboles dispersos, de acuerdo, que no esté totalmente helado el terreno. Esta parcela, por ejemplo, donde estamos, hay unos que otros arbolitos. De hecho, miren, aquí nos estamos protegiendo nosotros de la sombra en estos arbolitos. Ahí podemos ver diversos árboles, pablotes, tenemos conacaste, laureles. ¿Qué más árboles ven? ¿Qué otras especies hay? Vamos a ver. Maculís, tenemos maculís, hay tuncaoba. ¿Qué más tenemos? Tunganono. Tenemos diversidad de árboles. Vaya, si ustedes ven, ahí están como los arbolitos dispersos. Entonces a eso se le llama sistemas agroforestales. ¿Por qué se impulsa ese tipo de cultivo de árboles dispersos? Uno, porque nos permiten sombra, un poco de sombra dentro del cultivo, ¿verdad? En horas de excesiva luz, la calor, la temperatura se incrementa con lo de cambio climático. Ese es un objetivo. El otro objetivo es que si hay una sequía de unos 3, 4, 5 días, la sombrita le ayuda un poco a los cultivos a poder sobrevivir, ¿me entiendes? A que el sol no esté directo. Y el otro elemento importante de los árboles dispersos es que ellos crecen y echan vegetación durante el invierno. Entonces, nosotros cuando podamos, los arbolitos estos dispersos, ese material que podamos lo estamos regresando al suelo, ¿de acuerdo? El objetivo es que nosotros al suelo no estemos solamente sacando, sino que también le devolvamos algo al suelo, aportando, para que el suelo pues no vaya quedando cada vez más pobre y más pobre. ¿Cómo lo conocen ustedes, este palo? Ajá, correcto. Allá por el cerro de San Simón le llaman cola de zorro. Yo no sé si al mismo que le dicen plumajillo también algunos. El mismo. ¿Verdad que sí? Vaya, este árbol es muy bueno para eso. Si ustedes pueden ver, la hoja es pequeñita, es fina. Es una hoja que rapidito se descompone y se incorpora. Y otra característica que tiene es que miren la cantidad de rebrotes que tiene. ¿Verdad? Árboles que rapidito echan rebrote, ¿verdad? Ojo. ¿A qué profundidad están las raíces del cultivo de maíz más o menos? Llega yo unos 20 centímetros, quizás 30, ¿verdad? 30, cuando la tierra la tenemos. ¿Qué significa eso? Que el maíz come a esa profundidad del suelo. ¿Y este palo a qué profundidad tendrá las raíces? Bueno, ahí estamos bajo de 2 metros. ¿Y de los demás? 3 metros. ¿Llega con la caste? ¿Ah? Tendrá raíces quizás a 10 metros de profundidad. No, y hay casos que también que hay árbol que se va solo encima de la raíz. Ajá. No tiene ni 5 Vaya, metros abajo. pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Si estos árboles grandes tienen raíces a 5 y a 10 metros, ¿qué significan? Que ellos están sacando nutrientes de aquella profundidad del suelo. El árbol está comiendo desde allá abajo.
Y lo que consume los elementos que está sacando del suelo, él los está poniendo en las hojas, La altura. en las flores y en los frutos. Y ese nutriente que ese palo está sacando desde abajo, nosotros lo aprovechamos cuando lo podamos y dejamos eso sobre el suelo, ¿me entienden? Entonces ahí hay una cosa importante. Este palo nos permite sacar nutrientes de profundidades del suelo y ponerlos sobre el nivel del suelo. Cuando se descomponen y las raicitas del maíz están a 20-30 centímetros, ahí lo estamos aprovechando. ¿De acuerdo? Por eso es importante entonces el hecho de dejar árboles dispersos. Nosotros hemos promovido algunas especies que se promueven, leguminosa, madre cacao, leucaena, que también fijan el nitrógeno atmosférico. Pero es importante que manejemos siempre lo que son los árboles nativos, ¿verdad? Que hay en la zona. Aquí, por ejemplo, el laurel, la bunda, el caulote, etcétera, el conacaste, hoja fina de rápida decomposición. Así que ahí tenemos entonces nosotros la importancia de los sistemas agroforestales. ¿Cuántos árboles de estos o en un sistema SAF pueden haber en una manzana? ¿Cuántos deberían de haber? ¿Cuánto sería el promedio? Sería dependiendo de la postura de cada árbol, como esté de la distancia. El distanciamiento. Y va a depender del manejo que nosotros tenemos. Pero si nosotros ponemos un palo cada 10 metros, caben 70 palos en una manzana, ¿de acuerdo? Pero, ojo, va a depender del manejo que nosotros le demos. Si nosotros dejamos crecer mucho o tener bastante vegetación arriba, lógicamente tendrían que estar más dispersos, más distanciados. Pero si los mantenemos un poco porados y no muy altos, pueden estar un poco más cerca, ¿verdad? Bien, en esta cuarta sesión hemos desarrollado, ¿verdad?, el tema cultivos de cobertura y sistemas SAF. En este caso, pues, es importante que tengamos en cuenta que los cultivos de cobertura son aquellos cultivos que se establecen en medio del cultivo de maíz, ¿verdad?, de manera asociada o antes del establecimiento de la milpa o posterior al establecimiento de la milpa. A eso nosotros le llamamos cultivos de cobertura. El objetivo es, pues, que el suelo esté cubierto, que el suelo no esté pelado, ¿verdad?, para que el agua como tal, la lluvia, impacte sobre los cultivos de cobertura que hay en el suelo, ¿verdad?, y no directamente sobre el suelo, provocando erosión. Además, nos ayudan los cultivos de cobertura a mantener materia orgánica, generar biomasa, ¿verdad?, en el suelo, la cual es incorporada posteriormente. En este caso, pues, podemos hablar de cultivos de cobertura de varias especies, de leguminosas principalmente, son frijoles, tenemos mucuna, ¿verdad?, o café listo, tenemos el canavalia, que es uno de los más usados, y así pues hay otra diversidad, ¿verdad? En general todos los frijoles son abono, pero en este caso hay unos más especializados, entre ellos el canavalia y el café listo. ¿Y por qué les llamamos frijoles abono? Porque ellos tienen la capacidad natural de captar nitrógeno atmosférico y depositarlo en su sistema de hojas y raíces, ¿verdad?, y luego pasarlo al suelo. El manejo de este cultivo de cobertura canavalia principalmente, pues, se recomienda sembrarlo de 5 a 8 días después de sembrado el maíz, entre medio de los surcos de maíz, a un distanciamiento de 40 a 50 centímetros entre macanazos y poniendo de 2 a 3 semillas por postura. Luego, pues, se deja ahí crecer y aproximadamente a los 65 días después de sembrado él va a estar iniciando la floración. En cuanto al manejo, lo podemos podar, digamos, chapodar cuando inicia la floración. Ese es el mejor momento para incorporarlo en el suelo. Pero en otros casos podemos solo quitarle las guías, los bejucos que pueden enredarse en el maíz y dejarlo que desarrolle más, ¿verdad?, hasta producir semilla. Pero sí hay que darle manejo. Si lo sembramos y no lo manejamos, se nos convierte posterior en un problema, ¿verdad?, porque nos puede hacer mucha hojarasca, producir mucha humedad y pues poder causar daños en la mazorca de maíz, ¿verdad? Pero eso es cuestión de manejo. Esto es importante, los frijoles de cobertura, porque nos ayudan a generar materia orgánica, a generar biomasa, eso se convierte en nutrientes para el suelo, nos permiten mantener mayor humedad en el suelo en momentos de sequía, ¿verdad? Justo hoy hemos visto experiencias donde había frijol abono, pues el cultivo se veía menos estresado, ¿verdad?, por la sequía, que donde no había frijol abono. Bien, el otro tema que hemos trabajado es el sistema SAF, que son sistemas agroforestales. Consiste, pues, en el establecimiento de árboles dispersos en la milpa,
que hayan árboles pues que nos generen un poco de sombra, que nos generen un poco de hojas, ¿verdad? Para que sean incorporadas en el suelo. Hemos profundizado en el sentido de que los árboles dispersos en el cultivo de maíz son árboles de raíz profunda, 10, 15 metros o más. Ellos están extrayendo nutrientes de esa profundidad del suelo, depositándolo en sus hojas, y luego cuando los podamos, esta hoja quedan a nivel de la superficie del suelo, ¿verdad? Para pues convertirse en materia orgánica posteriormente, en nutrientes para el cultivo de maíz. Entonces por eso es importante que trabajemos los sistemas SAP. Nos ayudan pues a mantener un poco el microclima en la parcela cuando hay periodos de sequía prolongada, ¿verdad? Generan un poco de ambiente, sombra, etcétera, para las plantas, y eso pues ayuda mucho. Para esta sesión, ¿verdad? También se tenía lo que es la práctica de control de cojollero, o al menos revisar, ¿verdad? En la milpa qué cantidad de hay daño de cojollero, pues para poder hacer aplicaciones, ¿verdad? Y evitar pérdidas en el cultivo. Aquí estamos en la parcela ASA. Venimos ya por segunda vez a ver los resultados de estas parcelas, ya que de suma importancia para nosotros los productores, pues necesitamos cada día más pues aprender o actualizarlos como productores, y para eso estamos aquí, para aprender. Pues al día de ahora hemos aprendido que a los 8 días hay que venir a fertilizar esta planta. A los 8 días pues igual sembramos el frijol carnavalia. Igual a los 15 días pues es de tirarle el bolear. Todo ese proceso hemos aprendido ahora este día. Así que estamos aquí con el objetivo, como de siempre, aprender cada día más con el resto de compañeros aquí, que ya es por segunda ocasión que estamos aquí. Amigo productor, te hemos presentado el capítulo número 4, Importancia de los cultivos de cobertura y árboles dispersos. Para más información sobre este tema, llama a ASA El Salvador al número 2113-0268 o búscalo en el canal de YouTube, Canal 14 TLM. Este programa fue llevado hasta sus hogares gracias a Fondo de Agua y Agricultura Este, Fondo de Agua y Agricultura Norte, AICN, Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte, Acugolfo, CRS y Canal 14 Telemás.